Bienvenidos a Aprendiendo Literatura con el Profe Rada. Aquí convertimos los clásicos en historias vivas, exploramos autores, analizamos obras y descubrimos cómo la lectura nos transforma. Si buscas comprender, reflexionar y disfrutar de cada página, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campana y prepárate para leer el mundo con otros ojos. En algún lugar del trópico, donde el calor se mezcla con la bruma y el tiempo parece detenerse, nació un pueblo llamado Macondo. No aparecía en los mapas, pero existía en la memoria de millones. Allí, una familia llamada Buendía vivió amores imposibles, guerras interminables, profecías cumplidas y una soledad que atravesó 7 generaciones. Esta es la historia de 100 años de soledad, la obra que cambió para siempre la forma en que el mundo lee a América Latina. Una novela que no solo cuenta una historia, sino que inventa un universo donde lo extraordinario es cotidiano, y donde el olvido es el verdadero enemigo. El nacimiento del mito en 1967. Gabriel García Márquez publicó una novela que parecía imposible. Escrita en un pequeño apartamento de Ciudad de México, tras 18 meses de encierro, deudas acumuladas y una fe inquebrantable en su visión, 100 años de soledad no fue solo un libro. Fue un terremoto literario. Gabo tomó los recuerdos de su abuelo coronel, los relatos orales de su pueblo natal, Aracataca y los mitos del Caribe colombiano, y los entrelazó con una prosa que sonaba como si la realidad misma estuviera hablando. Cuando llegó a las librerías se agotó en días. En menos de un año se tradujo a decenas de idiomas. García Márquez, un periodista desconocido en la escena global, se convirtió en el arquitecto de un nuevo lenguaje narrativo. El realismo mágico como lenguaje. Lo extraordinario de Macondo es que lo imposible se vive con naturalidad absoluta. Remedios la Bella asciende al cielo mientras dobla sábanas y nadie se asombra. Simplemente miran hacia arriba y siguen con su día. El coronel Aureliano Buendía sobrevive a 32 levantamientos armados, 11 intentos de asesinato y 4 atentados, solo para pasar sus últimos años fabricando pescaditos de oro que funde y vuelve a fundar. Una lluvia de flores amarillas cae del cielo cuando muere un amante. Un hombre vive más de 100 años atado a un castaño. Para el lector occidental esto parece fantasía. Pero para Gabo lo mágico no era invención. Era la forma más honesta de contar la realidad latinoamericana. En un continente donde los dictadores parecen inmortales, donde las masacres se borran de los libros de historia y donde la naturaleza se rebela contra el hombre, lo sobrenatural no es un adorno literario. Es la verdad desnuda, los Buendía y el ciclo de la soledad, pero bajo la magia late un tema oscuro y universal, la soledad. Cada Buendía a su manera termina aislado. Algunos por el poder, como el coronel que descubre que la guerra no tiene sentido. Otros por el amor no correspondido, como Amaranta, que rechaza al hombre de su vida por orgullo y lo espera muerta. Muchos por el miedo a repetir los errores del pasado, o por la incapacidad de expresar lo que sienten. La soledad en Macondo no es la falta de compañía. Es la incapacidad de conectar verdaderamente con los demás. Es el ciclo que se repite generación tras generación, los nombres que se heredan, los destinos que se cruzan sin aprender. Úrsula Iguarán, la matriarca, lo ve todo, la ceguera del progreso, la repetición de los errores, la fragilidad del amor. Ella es la memoria viva de la familia, la única que intenta romper la rueda. Pero incluso ella termina perdiendo la vista, mientras el mundo avanza sin escuchar sus advertencias. Tiempo, memoria y olvido. El tiempo en 100 años de soledad no es lineal. Es un río que se desborda, un reloj que se adelanta, una memoria que se borra sin previo aviso. La peste del insomnio obliga a los habitantes de Macondo a poner etiquetas a las cosas: mesa, silla, vaca, agua, solo para no olvidar qué son o para qué sirven. Es una metáfora devastadora. Cuando una sociedad pierde su memoria, pierde su identidad. García Márquez escribió desde el temor al olvido, desde la convicción de que recordar es un acto de resistencia. Y en eso, Macondo se convierte en espejo de todos los pueblos que han sido silenciados, invadidos o abandonados. El pasado no desaparece. Solo se esconde bajo el polvo de la indiferencia, esperando a que alguien lo lea de nuevo. Progreso, violencia y el fin del mundo. Macondo también es un testimonio histórico crudo. La llegada del ferrocarril trae progreso, pero también trae la compañía bananera. Con ella llega la explotación, la desigualdad y la violencia institucionalizada. La masacre de los trabajadores, miles de muertos arrojados al mar, es negada por el gobierno, por la prensa y hasta por los propios habitantes. Aquí no ha pasado nada, dicen, y esa negación es quizás la herida más profunda de la novela. La guerra civil, los caudillos, las intervenciones extranjeras, la corrupción.
García Márquez entrelazó la ficción con las heridas reales de Colombia y de toda América Latina. Y sin embargo, al final todo se borra. Un viento de huracán arrasa con el pueblo, cumpliendo la profecía de los pergaminos de Melquíades. Macondo desaparece, pero su historia permanece, escrita en un lenguaje que solo puede descifrar quien ya lo ha vivido todo. Legado. Adaptaciones y vigencia más de 50 años después. 100 años de soledad sigue viva. No solo en las bibliotecas, sino en el cine, en el teatro, en la música y ahora en series y adaptaciones visuales. Gabo recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, pero su mayor logro fue demostrar que las historias de América Latina merecen ser contadas con la misma grandeza que los mitos griegos o las epopeyas europeas. La reciente adaptación de Netflix ha llevado a Macondo a una nueva generación, demostrando que el realismo mágico no es un estilo del pasado, sino una lente para entender el presente. Cada vez que alguien abre ese libro, Macondo renace. Cada vez que un lector se pierde en sus páginas, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un puente. 100 años de soledad no es solo una novela. Es un espejo, una profecía, un recuerdo y un sueño. Nos enseña que el olvido es el peor enemigo, que el amor es la única fuerza que rompe los ciclos y que las historias, por más solitarias que parezcan, siempre encuentran a alguien que las cuide. Macondo ya no existe en el mapa, pero vive en cada palabra escrita, en cada corazón que lee a García Márquez. Y mientras alguien siga recordando, mientras alguien siga preguntándose por qué los hombres aman, por qué luchan y por qué a veces se pierden en su propia historia, Macondo nunca desaparecerá del todo. Porque las familias Buendía no son solo ficción, son nosotros.